Y mi papá vino borracho a la casa y vino y me agarró por los cabellos y el espejo de la casa lo rompió con la cabeza mía. Me dio un hecho, estoy bien golpeada. Empiezo y me entró una ira, rompí el DVD, rompí la televisión, rompí la nevera. Fue una ira que me dio fuerte, me sentía como impotente. Y como él se había ido, yo me tranqué, entonces lo que se fue, entonces rompí todo. Todo lo que pertenecía a él, todo lo trates de la casa, todo lo que tenía valor. Fue, oye, lo destruí con una fuerza, porque era una ira que tenía, que lo destruí todo. Cuando llegué a la cocina, me dijo el demonio, ahora la manguera del tanque tú la vas a romper con una tijera. Esto yo no lo había contado, te lo estoy contando ahora. Y cuando rompí la manguera donde está el gas, lo dejé así que se saliera. Porque mi hermana la chiquita iba a ir a acotarse al rato, o eso fue como a las 8 de la noche. Y la que era cristiana estaba en la iglesia, también iba a llegar también y cocinaba y hacer cena. Bienvenido mi gente a una nueva entrega de Aposento TV. Bendiciones a cada uno de los oyentes, cada suscriptor, cada miembro nuevo de nuestro canal Aposento TV. Bendigo a ese público hermoso que está ahí esperando siempre un contenido de valor para su vida. Señores, en este día tenemos a alguien muy especial que nos acompaña en el día de hoy y yo espero que usted sea bendecido con esta mujer de Dios. Trae un testimonio poderoso, esa mujer empoderada. Atención, que Dios lo va a hacer otra vez. Y está conmigo en este día Maciel Núñez. Bienvenido, un aplauso al Señor. Amén, gloria al Señor, aleluya. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Bien, gracias al Señor. Bienvenida, de estás estar en tu aquí. casa. Muchas gracias por la invitación. El Señor bendiga a todos que van a escuchar este testimonio o parte de ello. Y yo sé que va a ser de gran bendición este día, en nombre de Jesús. Bien, Maciel. Bueno, en este día yo le voy a pasar la parte a ella para que ella se esté presentando y esté comenzando a contarnos. Pero antes de contarnos, creo que va a tener una lectura. Pero atento, esto acaba de empezar. Algo va a pasar, así que prepárate porque tu vida será impactada en el día de hoy. Maciel. Amén. Vuelvo a bendecirle en el nombre de Jesús. Yo quiero, ministro, tomar una palabra para leerla aquí. Amén. Santo es el Señor, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 y 2. La voy a leer la palabra del Señor bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Gloria al Señor. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu palabra. Señor, te bendecimos, Padre, te presentamos esta entrevista, Dios de toda gloria. Padre, que el que vaya a ver este video sea bendecido Gloria grandemente Dios, y que sea usted poniendo las palabras, Señor, que van a edificar en este día, Jehová Dios mío, lo que van a escuchar este video. Padre, tome el control, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, Raiza, Maciel, en el día de hoy queremos saber de dónde viene Maciel y cómo Maciel llega a los caminos del Señor. Amén, excelente pregunta. Santo es el Señor. Sí, para los que no me conocen, algunos sí me conocen, yo vengo de un hogar cristiano. Desde pequeña fui instruida en los caminos del Señor. Estaba ahí en la iglesia, me dormí en los bancos, estaba ahí siempre ayunando. Tiene que ayunar, si no ayuna, ya tú sabes, hasta que no se ore esa cadena, no se ore, no se puede comer. Y me crié en ese ambiente de escuela bíblica, pero también, por otra parte, por la familia de paterna, eran familias que eran bien bebedoras. Mi papá era un hombre bien bebedor, pero por parte de familia de mi madre, la mayoría de mis tías son cristianas, mi madre cristiana, y mis hermanos, y me crié como entre esa disyuntiva, entre como esas dos aguas, pero me llamaba mucho lo que eran los caminos del Señor, y fui instruida. Ya a los 14 decidí aceptar al Señor como mi Salvador, bien temprano.
Santo es el Señor. Y el Señor empezó a usarme fuertemente y empezó a ir tratando conmigo. Y empezó el Señor a usarme en lo que es la predicación. Pero usted sabe que la persona que se cría en los caminos del Señor o cuando se entrega muy joven al Señor, no tiene como esa experiencia en lo que es el proceso de la vida. Y el que tiene un llamado fuerte, a los que tienen un llamado fuerte del Señor, que saben, que se han criado, que tienen que tener lo que es una experiencia propia. Amén, así es. O sea, tu padre te enseña, alguien te instruye, pero lo que es, tú tienes que tener un encuentro propio con el Señor. Tienes que tener una convicción clara de salvación, una convicción de pecado. Y a veces hay jóvenes que entran en rebeldía en la etapa temprana, luego que ya están bien encaminados en el Evangelio, muchos se apartan, otros se descarrían, otros pasan por un momento de frialdad aún dentro del Evangelio y el Señor lo levanta y se vuelve a levantar su ministerio y tienen experiencia con el Señor. Y yo fui una de esas jóvenes que se crió en los caminos, me convertí a temprana edad, pero necesitaba un fundamento, necesitaba tener un encuentro con el Señor. O sea, yo tenía un llamado a predicar a las almas y yo le pedía mucho al Señor, Señor, dame amor por las almas. Yo quiero tener amor por las almas, yo quiero predicarle a los perdidos, yo quiero ir a toda parte del mundo a predicar tu palabra. Y tú me estás llamando y por boca de profeta, por evangelista. Wow, joven, mira, yo te veo tal ministerio, Dios te va a usar. Pero lo que Dios no me dijo era que Él me iba a desbaratar, aleluya, que iba a pasar tanto proceso aún dentro y fuera del evangelio. Nunca imaginé que iba a pasar por el mundo, nunca imaginé que me iba a apartar de los caminos y que iba a ser fuertemente golpeada por el mundo. Mi alma adora al Señor y por eso yo estoy aquí. Mi alma adora al Señor para testificar algunas de las cosas o parte de lo que Dios me ha permitido vivir en el mundo y también dentro del evangelio para hacer de edificación a otro, varón. Maciel, pero dime algo, cuando tú te conviertes a la edad de 14 años, ¿tú no tuviste una experiencia en el mundo todavía? No. ¿O ya tú tenías alguna experiencia, sino después que te descarrías? Bueno, yo me acepté al Señor ya con conciencia, acepté al Señor, pero a los 14, 13, 12, no era de que yo era de que cristiana, de que firme. Okay. Yo era esta jovencita, iba a la fiesta, iba a los parties, bebía. ¿Cómo? Bebía y de todo, estaba con un pie adentro y uno afuera. Ok. ¿Me entiendes? Porque no tenía lo que es una identidad. Digo, el adolescente no tiene una identidad. Hay muchos padres que tienen sus hijos muy cristianos, pero en la escuela son otros. Ay, alaba ahora. Hay padres que tienen sus hijos de pastores. Hijo de pastores, que tú lo ves tocando la batería en la iglesia y cuando sale de la iglesia en el liceo, usted lo ve que se engancha sus pantalones y eso era el hijo de fulano. No, yo no soy cristiana, yo voy a la iglesia porque mi papá me lleva. Y hermano, eso es lo que se está viviendo y yo lo viví también. Yo lo viví en los caminos del Señor. Yo estaba con un pie adentro y un pie afuera. Estaba con un pie adentro y estaba con un pie afuera, con un llamado. Y un llamado de parte del Señor. O sea, yo quería estar con los jóvenes, quería estar orando, quería estar en comunión, quería estar predicando, quería estar en los hogares, pero también estaba por otro lado por la falta de identidad y de madurez espiritual. Por eso que ya, como a los 19, ya fue que me aparté de los caminos del Señor. Te descarrías. Ahí ya a los 19 años sale completamente. Sí, yo duré 6 años firme, estaba bautizada, predicaba mucho. Con megáfono, predicaba en la calle, tenía un ministerio evangelístico, ya me entienden, en el anonimato, pero me faltaba esa madurez espiritual. Okay. Me faltaba conocer más del Señor para Dios poder hacer lo que iba a hacer en mi vida. Amén. Entonces, luego de eso, cuéntame qué te pasó cuando vas al mundo y por qué tú decides ir al mundo. Estaba pasando un proceso en la iglesia, mucho rechazo, pasé mucho rechazo. Te dije que yo era así, había que evangelizar, estaba. Si tenía que orar, yo era la primera que estaba. Yo era de las jóvenes que siempre estaba aprendida en el Señor. Entonces, cuando Dios empezó a crecer yo espiritualmente, había muchos jóvenes de ministerio en ese tiempo. Entonces, mi ministerio era invisible. Era invisible totalmente. Estaba en el ministerio de intercesión, que estaba intercediendo, que estaba tocando la güira, que estaba buscando las almas, que siempre estaba de rodillas en la iglesia. Pero ya lo que estaba, ¿me entienden? En ese tiempo estaban en la cúspide, gente grandemente usada por el Señor. Y yo era una jovencita, ¿me entienden? Inmadura, que tenía mucho potencial en el Señor, pero no había llegado el tiempo. ¿Y a qué tú le llamas rechazo, Maciel? Rechazo, que no me permitían, o sea, estar donde estaban los demás. O sea, si una actividad no me pedían opinión, no me tomaban en cuenta. ¿Te sentías como excluida? Sí, yo me sentía muy rechazada.
y sentía que no creían en mi ministerio, que no lo recibían. A mí me rechazaban hasta oraciones. Que yo le decía a personas, yo quiero orar por ti. Dios me dijo que ore por ti, sea un evangelista o sea alguien que iba de la iglesia. Y yo le decía, yo puedo orar por ti porque siempre he sido respetuoso en esa parte. Y muchos me decían, no, me tenían como una loca. Y siempre en la iglesia me tenían como una loca. Porque paraba danzando, hablando en lengua, profetizando. Y entendían como que ella no llena los requisitos. Pero ya Dios la está usando, ella no llena los requisitos, nadie la conoce, no tiene relaciones, ¿me entiendes? Una jovencita soltera, adolescente, 16, 15 años, predicando aquí, predicando allí, en las esquinas, arriba de los platos de las iglesias, en los hogares, pero es inmadura. ¿Y eso te causó el daño que te... Sí, entonces me descuidé espiritualmente, tuve un novio en la iglesia, me aparté por esa causa también. Me descuidé, Dios me mandó un mensaje, incluso el Señor me dijo, mírate, el enemigo quiere que tú te salgas de la iglesia, el enemigo que hay una serpiente que quiere golpearte, quiere desanimarte, quiere llevarte al mundo. Y entonces el Señor permitió todo eso. Yo escuchaba la voz de los profetas porque Dios siempre me ha hablado a mí a través de profetas. La Biblia dice que nada hará Jehová si no habla con los profetas y trata con ellos. Entonces cuando me llegaban esos mensajes yo no me apercibí. El Señor me dijo todo lo que iba a pasar en el mundo. Todo me lo dijo, todo, claro, vas al mundo, te vas a descarriar. El enemigo va a querer matarte de diferentes maneras, enfermarte. Pero que yo nunca por mi mente pasó de que yo me iba a descarriar y que yo creía en el evangelio, que yo iba a estar en el mundo y que iba a estar de una manera, un desacato fuerte, ¿me entiendes? Que el enemigo iba a tomar mi alma tan fuerte, nunca lo imaginé. Ok, ¿y cuál fue el proceso? Cuando ya tú sales del evangelio, cuéntame, ¿qué fue lo más fuerte que te tocó vivir? Que fueron momentos muy duros en el mundo. Fueron momentos muy duros porque en el mundo a mí no me fue bien. A nadie realmente. No me fue bien, pero hay personas, hay personas que van al mundo y Dios les permite tener cosas. Sí. Y le permite entrar en grupos y es aceptado. Pero a mí el mundo no me aceptó. El mundo me rechazó. Yo salí corriéndole a la guerra. Entonces en el mundo tenía la misma guerra. Yo una de esas partes, yo dije, bueno, yo tengo tanta guerra en el camino que yo no le voy a hacer guerra al diablo para que él no me haga guerra a mí. Yo voy a soltar el ministerio, yo voy a soltar esto, porque aquí como que esto no es para mí. Yo voy a ir al mundo pensando que las cosas iban a cambiar. Iban a ir mejor, varón, pero a mí no me fue bien. ¿Qué te pasó? Dios me cerró todos los caminos, económicamente, financieramente, en el amor. A mí me fue mal en todas las áreas de mi vida. Dios mío. En todas las áreas. Incluso yo acabándome de descarriar, cuando terminé el bachiller en la escuela, me descarrié y yo era una niña excelente en la escuela. Era meritoria, yo era un número 1, muy inteligente. Yo me aparté y de que dije me aparté, se me olvidó escuela. Yo solté todo, no quise seguir universidad, no quise seguir estudiando. Fue totalmente, vinieron todos esos demonios generacionales, todo lo que también, toda la guerra que yo había hecho en el evangelio. El enemigo vino en contra de mi ministerio, como ya habían palabras de profetas desatadas. Él dijo, bueno, ya la tengo aquí, ya está sin la cobertura, yo voy a tratar de dañarla lo más que puedo. Incluso yo me acuerdo, antes de descarriarme, yo me grababa la Biblia. Me decían biblióloga, yo hablaba con 10 textos bíblicos y tenía una mente genial, incluso en las cosas del Señor. Cuando fui al mundo, una de las cosas que los demonios atacaron fue mi mente. Fue muy golpeada mi memoria. Se me borró, ¿sabes qué? Todo. Fue como, yo fui al mundo y como que me sacaron todo lo que había de Dios. Fue como que los demonios me castraron totalmente y fueron agarrando diferentes áreas de mi vida y entrándome en depresiones, problemas sentimentales, amorosos, buscando el amor. Tuve mucho problema en el mundo, porque como te dije, no me fue bien. A mí no me fue bien. Yo me acuerdo que yo recién descarriada, compré un pantalón, compré una blusita corta y me fui a parar en uno de los colmadones del barrio. Y ahí me acuerdo que en ese colmadón, una de las que me veía en la iglesia, que siempre yo predicaba, me dijo, pero ese Maciel, ¿y qué hace Maciel aquí? Y agarró una botella y me sacaron a botellas. Porque la gente entendía que yo nací para ser cristiana y que yo siempre estaba en la escuela predicando, en la calle predicando y con una Biblia y mucha gente me seguía. Y yo tenía una joven, era un testimonio de vida para muchas personas. Entonces, como te dije, nunca lo planeé, nunca pensé que yo iba a caer en el suelo así, de esa manera, para Dios poder darme una madurez espiritual y para poder ser lo que Dios está haciendo conmigo. A Dios sea la gloria y para poder levantar mi ministerio evangelístico. Yo pedí amor por las almas, pero yo no sabía de cómo Dios me iba a enterrar.
a la necesidad de la persona. O sea, de yo misma estar con ellos en ese lugar y vivir con ellos lo que es sentirse así. ¿Me entiendes? Como que eso en mi mente no cabía. Y me acuerdo que me dijo, ¿qué tú haces aquí en el colmado? ¿Tú no eres cristiana? ¿Tú eres cristiana? Y yo tuve que irme de ahí, varón, porque Ellos mismos querían verte fuera de ese mundo. yo tuve que mudarme del barrio. Y Maciel, una pregunta. ¿Tú tuviste que prostituirte una vez estando en el mundo? Ahí vamos, varón. Ay, padre. Ahí vamos. Después que yo estoy en el barrio, ahí donde me terminé de criar, surgieron los problemas y que ella que se descarrió, que la pastora se descarrió, que la sierva se descarrió y que no la queremos aquí, ¿me entiendes? Empecé a dar show y muchos de los que vivían por ahí, que eran cristianos, que me veían, estaban diciendo, wow, pero esta joven está dañando el testimonio del evangelio, como tan rápido, va así tan rápido, si nunca le hemos visto, ni bailando, ni siquiera. Desde los 14, 13, o sea, que la gente se adapta de cuando una gente se convierte joven, como que va a ser joven toda la vida, Sí. como que va a ser cristiano toda la vida. Entonces eso fue un choque, los hermanos, la gente del alrededor, fue un ataque fuerte contra mí. Entonces como yo no me quería reconciliar, porque la gente me empezó a atacar, pero no empezaron a levantarme, ¿me entiendes? Empezaron a rechazarme más. Bueno, se descarrió, mira cómo está dañando el testimonio del evangelio. Y lo que me veían era como alguien peligroso, como alguien, ¿me entiendes? Que le puede hacer daño a alguien o corromper a alguien. Y varón, yo tuve que mudarme del barrio. Tuviste que irte. Para poder el diablo tuvo que sacarme como del terreno y sacarme. Entonces ahí él me trajo aquí a los Alcarrizos. Y cuando yo vine a los Alcarrizos, yo me acuerdo la primera vez, antes de venir a los Alcarrizos, mi papá, yo me crié con mi papá, que era mi padre y mi madre. Pero como te dije, era un hombre que bebía mucho. Las hijas sí eran no cristianas, pero él era un hombre bebedor, Del mundo. que bebía mucho y borrachón, y a veces llegaba bien borracho a la casa. Yo me acuerdo, la primera vez que me fui de mi casa, yo tuve amores con un joven, y ese joven siempre me iba a buscar para ir salir a beber, y yo estaba embarazada y no sabía. La cerveza me estaban dando náusea, porque el enemigo, como me entró una depresión fuerte, el primer demonio que me agarró fue el de alcohol. Wow. Fuerte, fuerte. Cuando vino esa depresión de que yo me vi en el mundo, de que me vi sola, de que me vi endemoniada, de que yo me vi como que todo lo de Dios, como que se me había salido. Todo yo que amanecía orando, amanecía de rodillas, que era 24/7 en lo de Dios. Al verme así espiritualmente, varón, el diablo empezó a administrar mi mente fuerte. Espíritu de muerte, de depresión, de suicidio. Y entonces lo que me sumergí fue en beber, en beber, en beber. Y lo que los hombres me brindaban era bebida, porque cuando yo me emborrachaba, ya yo podía vestirme en cuera, bailar, hacer show, hacer de todo. Y la única manera de yo hacerlo era no estando en mi juicio, era estando ebria totalmente. Okay. Entonces yo me acuerdo que me metí con ese joven, que también era bien callejero, de la calle, andaba desacatado. Y empezó, ¿me entiendes? Yo de carrera y empecé a salir con él. Y yo no sabía que estaba embarazada, varón. Y él fue a buscarme esa noche. Y yo tenía muchas náuseas. Mi hermana me prestó una computadora que tenía y parece que se dañó. Y ya se lo dijo a mi papá. Y mi papá vino borracho a la casa y vino y me agarró por los cabellos. Y el espejo de la casa lo rompió con la cabeza mía. Me dio un estrellón. Y yo no sabía que estaba embarazada. Y a mí me entró como una ira porque yo tenía una rebeldía por dentro. Como me crié con mucho rechazo, tenía como esa rebeldía y ese nivel de maltrato así. Él me agarró por los cabellos y rompió el espejo. Y cuando él rompió el espejo, mira, mi papá, mi propio papá, lo agarré y nos embojotamos y empezamos a pelear. Y yo cogí un palo, y entonces en una él me llevó para el cuarto. Él estaba bien bebido, bien tomado. Y entré para el cuarto y empezamos ahí a matarnos, embrujamos. Oye, padre e hija. Padre celestial. Padre e hija. Y cuando empezó este pleito, mi hermana la más pequeña empezó a llorar y buscó ayuda, fue a buscar ayuda. Venga, que mi hermana está peleando con mi papá por mi culpa, esto. Entonces, cuando él salió, que se fue, que yo pude, porque él me quería matar, literalmente fue un demonio. Porque la fuerza de un hombre y un adolescente no es lo mismo. Claro que no, nunca. Yo vi en el que él me quería matar, que lo que se manifestó era para matarme. Entonces, yo intenté defenderme. O fue algo que vino sobre mí, o tal vez el Señor, tú sabes, para que yo me defendiera. Me pude defender y yo no sé dónde agarré fuerza y cerré la puerta hasta que él se fue. Cuando él se fue, el enemigo me dijo, yo vivía con mi otra hermana que es cristiana. El enemigo me dijo, tú lo que tienes que hacer es esto, rompe todo lo que hay en la casa. Y ya, rompe todo de la casa, rompe lo del tanque de la estufa, préndele fuego a la casa y que se maten todos. Wow. Oye lo que me llegó. Y tú también mátate.
Eso fue lo que me llegó a la mente. Entonces, cuando estoy fuertemente administrada por el enemigo y estoy llorando al ver lo que mi papá me había hecho, estoy bien golpeada. Empiezo y me entró una ira, rompí el DVD, rompí la televisión, rompí la nevera. Fue una ira que me dio fuerte, como me sentía como impotente. Y como él se había ido, yo me tranqué. Entonces lo que se fue, entonces rompí todo. Todo lo que pertenecía a él, todo lo traté de la casa, todo lo que tenía valor. Oye, lo destruí con una fuerza, porque era una ira que tenía, que lo destruí todo. Cuando llegué a la cocina, me dijo el demonio, ahora la manguera del tanque tú la vas a romper con una tijera. Esto yo no lo había contado, te lo estoy contando ahora. Y cuando rompí la manguera donde está el gas, lo dejé así que se saliera. Porque mi hermana la chiquita iba a ir a acotarse al rato, porque eso fue como a las 8 de la noche. Y la que era cristiana estaba en la iglesia, también iba a llegar también y cocinaba y hacer cena. Entonces ahí va a haber una masacre, en verdad. Entonces cuando yo destruyo todo, lo que me llega es sal corriendo y escapa. Sal de tu casa, vete. Esa fue la primera vez. Yo siempre me iba, llegaba de madrugada, pero no había cogido la calle en lleno, no me había ido de la casa. Entonces, al yo ver ese ataque, entonces yo me fui. Cuando me fui, que dejé todo roto, llamé al que era marido mío, ven a buscarme, pero yo no le dije nada de lo que estaba pasando, ven a buscarme. Y yo no quiero amanecer en mi casa, nos fuimos por allá a beber, de ahí una cabaña, y después yo dije, yo no puedo volver para mi casa. Y él me decía, pero ¿por qué? No puedo volver a mi casa, pero ya yo sé lo que hubiera hecho. Entonces yo le dije, pues ya donde mi abuela, mi difunta abuela, en ese tiempo estaba viva, que era de aquí de los Alcarrizos, y cogí para allá. Cuando cojo, no le digo nada a mi abuela, yo no, tuve un problema con mi papá y ya yo no voy a vivir allá, yo me voy a quedar aquí. Pero ella no sabía, yo estaba embarazada y de todo, porque la hija mía también es un testimonio. Ese es otro testimonio. Entonces, cuando llego a los Alcarrizos, quedé enemiga, totalmente enemiga de mi papá. Y no supe de ellos. Bloqueé, corté comunicación, corté todo. No quería volver jamás ni nunca para mi casa. Porque aparte yo iba a no tener unos cuantos problemas que me gustaban y yo volví así, pero ya yo estaba decidida que yo no iba para la casa de mi papá y que yo era mi enemigo total y que yo nunca iba a pisar esa casa, ni de mi hermana. ¿Me entiendes? Y entonces, varón, eso fue parte de la cosa fuerte que yo pasé en el mundo. Y luego de eso fue que empecé yo a coger la calle. Pero después de eso, ¿tú no te diste cuenta qué pasó? Después que llegan a la casa, no se comunicaron, al ver todo desbaratado, ¿no hubo una reacción? Pasaron unos meses, entonces en esos meses, como yo le decía, en esos meses yo empecé a coger la calle. Me apunté en una escuela de salsa, empecé a aprender a bailar salsa, empecé a bailar, pues como te dije, no sabía tanto de la calle, estaba descarriada. Yo quería que yo sí, ¿me entiendes? Yo salí como desbaratando el mundo, quería bailar todo lo que se baila, quería saber bailar todo, quería llamar la atención, quería poder entrar, encajar Encajar en el porque mundo. no cabía, ¿me entiendes? Quise, ¿me entiendes? Llamar la atención de una manera, me puse en la escuela de salsa después a los meses, cuando ya, eso fue después, mucho después, ya después que ya yo tuve mi hija, pues eso fue prácticamente un año. ¿Y no Que tuvo fue que yo supe consecuencias? lo que pasó. Cuando pasó, oye lo que pasó. Mi hermana, la que es cristiana, fue la que llegó a la casa de primero. Sí. Porque mi papá estaba borracho por ahí. Después que usted rompió todo. Ajá, la que llegó fue a mi hermana. Y mi hermana dice que ella se asombró, que no sabía qué es lo que había pasado. Y ella iba a hacer una cena, oye. Que eso fue el mismo Dios que libró, porque mi hermana es líder de alabanza y mi hermana tiene muchos años en el Evangelio. Y fue el mismo Señor que libró a mi hermana. Por ella le libró la vida a los otros. Ella fue a preparar algo cuando ella está buscando los fósforos para prender. Buscando los fósforos, no sé qué yo iba a buscar, y buscando los fósforos, ella vio que estaba todo cortado, porque yo lo escondí por atrás. No, fue el Espíritu Santo, varón. Era Porque yo no sé cómo yo me iba a perdonar. Ay, padre. Sí pasaba eso, porque era mi familia con lo que yo me crié. Y yo era, como que dice, la mujercita de la casa, porque mi papá no crió un padre soltero. Entonces ella encontró y vio la manguera Cortada. antes de encontrar los fósforos. Ella encontró la manguera. Que si ella había aprendido la estufa, hubiera lo que se intentado con todo ese gas, Regado. eso es inflamable. Claro, se iba a prender todo. Este testimonio, esto es exclusivo hoy, aquí. Santo es el Señor. Muy fuerte. Y cuando ella, mi hermana, me dijo, pero tú ibas a matar a todo el mundo aquí, ella encontró eso primero. Y después ella no prendió, no hizo la cena, ajá, buscó ayuda, buscó a los vecinos, le dijo a papi que esto estaba pasando aquí. Y yo,
Pero eso fue lo que ella me dijo ya al tiempo. Cuando Que se eso fue, encontraron. ajá, ella me testificó que eso fue el mismo Dios que los libró. Y yo me sentí un poco tranquila. Pero una pregunta. Tú estás embarazada, tu papá, Y yo no lo sabía que estaba exacto, no embarazada. lo sabía. Él te tira, te da golpe, te rompe el espejo con tu cabeza, todo eso. ¿No hubo alguna consecuencia en tu embarazo? No, yo tenía muchas náuseas. Y en verdad, Tú cuando no yo sabías todavía que estabas no embarazada. sabía, ¿A yo qué ti- seguía bebiendo. O sea, después que yo me mudé para Los Alcarrizos, ¿Cómo te das cuenta? empiezo a tener un malestar porque todo lo que me bebo lo vomito. Ujú. Todo el alcohol lo vomito. Entonces, cuando yo me enteré, me llevaron al hospital en una ocasión que me puse mala. Cuando me llevaron, me mandaron a hacer una prueba en el Calventi. Y ahí fue que yo supe. Entonces, ahí fue yo intentar de abortar a la niña. También. Porque ese es otro testimonio. Ay, padre. Yo muy no fuerte. quería esa niña y eso fue un pleito entre su papá y yo, que él la quería y yo no la quería. Y eso fue, yo bebí de todo para abortar esa barriga, de todo lo que se puede beber y todos los remedios que me daban. Y esa niña, cuando yo pensé, bebí muchísimas pastillas de aborto, hice muchos remedios, todo lo que me indicaban. Y el último, que era el más fuerte, que ese lo hice varias veces, empecé a manchar. Y cuando empecé a manchar, dije, ay, qué bueno, ya lo perdí. Me llevaron de emergencia a la clínica de Los Minas, al hospital de Los Minas, y ahí cuando me revisaron, donde revisan a la mujer que le hacen el degrado, Ujú. ahí la niña estaba ahí. Estaba viva todavía. Porque esa niña me la dio el Señor para que yo no me perdiera en el mundo. Porque una de las cosas por las cuales también yo pensé en reconciliarme, muchas cosas en el mundo, las pensé, fue por la niña. Que no la hiciste por esa niña. Porque ya el Señor me dijo, ya yo hice todo, entonces ya barriga tenía 3 meses. Después que yo había hecho, ya estaba grande, que yo podía morirme en uno de esos abortos. Ujú. Entonces, cuando la niña está ahí, ya me dice mi abuela, mira, ya tú has hecho de todo, ya de esa barriga. Y esa niña que se va a criar, entonces fue una campaña. Y en una campaña que visité, en ese proceso de lo del embarazo pequeño, me dice el predicador, esa niña viene con un propósito. Y esa niña empezó a profetizarme de la niña. Y esa niña, a ti, esa niña, no le va a faltar nada, porque Dios que va a vestir a esa niña. Y esa niña viene con grande bendición, porque esa niña fue Dios que te la puso ahí. Wow. Tremendo. ¿Cuántos años tiene la niña ahora? 9. No, pues una profeta. Ella es pastora de niños. La Gloria al Señor. ungieron el domingo. ¿Cómo? Sí, Qué ella bendición. toca, sí. Entonces, bueno, pasó ese proceso. ¿Qué tiempo duraste para poder volver al evangelio? Yo duré como 2 años, después de esos 2 años. Y en esos 2 años, ¿qué pasa? ¿Qué más te pasó? Después que yo me entero de eso, ¿va? Un tío mío, que es cristiano, fue que trató de reconciliarnos por teléfono. Mira, tú no hablas ¿A ti, con a tu tu esposo? papá, a mi padre. Ok, para que se volvieran Lo que había pasado. Ok. Cuando él se entera, que él no está enterado, le contaba a mi tío, no, que Maciel se fue de la casa, hubo un problema. Entonces ahí él trató de unirnos, de volver a llamarle y hablar, y ahí hablamos por teléfono. Pues. Nos reconciliamos prácticamente por teléfono, y ella estaba embarazada, él no sabía. Entonces ya la niña vino también como con otra atmósfera, porque era su primera nieta. Ok. Entonces era un vínculo que él va a querer conocer, y entonces uno va a querer hablar, ¿me entiendes? Y él no sabía nada de eso. Y ahí fue por teléfono que hablábamos, pero después de eso, que yo tenía la niña, yo cogí la calle con toda la barriga. Yo cogí la calle con esa barriga más todavía. Más fuerte. Más fuerte. Yo bebía con la barriga, porque yo tenía una depresión, yo no la quería la barriga. Y bebía mucho con la niña, andaba en motores, andaba 100 y pico borracha con esa barriga, andaba de discoteca en discoteca con esa barriga, cogiendo hombres con esa barriga. Yo andaba cogiendo uno y dejando otro. ¿Qué fue lo que te pregunté ahorita? Si tú te prostituyes Sí. en la calle. Empecé, bueno, no de que abiertamente de que me prostituía, pero tenía una vida de promiscuidad con tenía diferentes parejas, o sea, tenía diferentes novios, tenía uno ahora, otro mañana, pero ya después de que yo tuve la niña, ya ahí fue que yo empecé a trabajar de noche y a trabajar ya en lugares, ¿me entiendes? Nocturno. Exactamente, que se vende su cuerpo y todo eso, y a trabajar cosas de bebida, por la misma necesidad de que yo tenía una niña y tenía que mantenerla. Y no quería casarme con el papá de ella porque quería estar en calle. Yo quería seguir andando. Quería estar... Wow. Entonces, cuéntame ese proceso. Entonces, llegaste a vender tu cuerpo por dinero. Cuando yo fui, el Señor me libró. En verdad, el Señor me libró porque nunca me gustó estar con alguien por dinero.
sino por gusto. Si yo me enamoraba de alguien, si alguien me gustaba, yo estaba con esa persona, pero de que lo chapeaba, lo chapeaba. Tú lo chapeabas. Como dicen en el mundo. En el mundo, claro. Sí, claro, tú estás con una persona, pero tú estás, ¿me entiendes? No di que por amor. Un Tú interés. estás por beber, por bailar, por cuarto, por lo que tú necesitas, porque tú no trabajas. Y así yo andaba en la calle y saliendo con este, con aquel y durísimo en la calle. O sea, ya cuando yo tengo la niña, que después que yo tengo la niña, yo cojo la calle en lleno. Entonces ahí fue que yo empecé a trabajar de noche y ahí fue que yo empecé a fumar. Empecé a fumar antes de estar embarazada. Drogas. Empecé a fumar cigarrillo, tabaco. Eso era un espíritu generacional Wow. que por parte de mi familia, de un familiar que tenía, que fumaba. Entonces empecé a fumar túbano, empecé a fumar tabaco, después empecé a fumar de sobrecito y después empecé a fumar cigarrillo. Cuando empecé a amanecer en la calle, empecé a fumar cigarrillo. Dios me libró de muchos pleitos en discoteca, de muchos correderos, de muchos botellazos. A mí me querían rajar la cara, donde quiera que yo llegaba, eran los demonios querían matarse conmigo, las mujeres querían rajarme la cara, donde yo llegaba era un problema, porque él me perseguía un espíritu de celo, de muerte y de envidia, Wow. donde yo llegaba, y aún así yo me daba unos humos, varón, que yo caía atendía en los contenes, y yo no sabía de mí, y aún así yo inconsciente, sin saber de mí, Dios me libraba de atraco, de que me quiten la cartera, de que me saquen dinero, de que me violen. Yo sentía, estando de carrera, yo sentía la presencia de los ángeles cubriéndome. Estando en el mundo. Borracha de un humo sentía la presencia del Señor. Pero es tremendo. Las personas que están viendo ahí, te ven a ti aquí, ¿verdad? Con la gracia del Señor. No saben de dónde tú vienes. Tú me estás contando, yo me quedo sorprendido de el mundo que tú vienes atravesando. Quiere decir que tú ha pasado un proceso tremendo, pero sigue contando que la gente está atento ahí. Entonces, varón, cuando yo decía, wow, yo me sentía como tan deprimida así, cuando yo me veía en los contenía así, como borracha, sola, así. Y yo sentía la presencia del Señor y como que yo sentía, como que yo estaba en el mundo pasando eso, pero como era como que yo tenía que vivirlo. Era como que yo tenía que vivirlo para predicarlo. Era que yo, wow, Señor, tú me dejaste sola, yo no me puedo levantar. Pero yo me quería reconciliar, pero no podía, varón. No podía. No podía. Y una pregunta. Me llamaba mucho también la hechicería. Empezaron a caerme a tres espíritus de hechicería, que ese es otro testimonio que no lo voy a dar ahora. Pero me empezaron a perseguir espíritus de adivinación, de hechicería, porque el enemigo quería que yo le pusiera un altar. Era envolverte en ese mundo que Sí, él tú quería, nunca te zafara de ahí. Lo único que yo te digo, que yo nunca pude, y porque tenía un fundamento en la palabra, fue irme a otros dioses. Yo nunca pude, aunque los demonios y la brujería que me mandaban y lo que el diablo quería, como estaba sin el Señor, que hay muchos que se descarrían y van y ponen altar, porque hay muchos descarriados que han recurrido al satanismo, que se han ido, pero yo tenía un fundamento y ese temor del Señor que yo tenía, No te lo permite. ese llamado así, aunque me llamaba así como que me seducía el espiritismo, el oculto, el ocultismo, el poder. Pero como yo había experimentado el poder del Espíritu Santo tan fuerte y ya yo estaba bautizada en el Espíritu Santo, ministraba, profetizaba y todo eso, ya era algo que no me permitía. Pero leía horóscopo, me llegué a leer hermano. Una cuanta cosita. Tremendo. Ese otro No, tienen que dejar en los comentarios si quieren la segunda parte. En los comentarios nos dejan saber. Entonces, varón, todo eso el Señor me libró. Entonces, cuando empecé a coger la calle, a fumar, yo me sumergí fuerte. Entonces, ahí fue que yo empecé a trabajar de noche, a trabajar en nightclub. Me fui para los diferentes campos y andaba ahí de campo en campo. Y como te dijo, el Señor me había profetizado de que el diablo me quería matar, que me quería pegar sida, que quería usarme, que quería dañarme para que yo no me reconciliara. Matarme en el mundo para que mi ministerio Dios no lo levantara. Porque yo estaba en el suelo, pero con una palabra del Señor. Yo estaba en el suelo, pero yo sé que Dios podía levantarme de ahí. Amén. Mi alma adora al Señor. Y en ese proceso, como lo decía en el otro testimonio, el Señor me había dicho que el enemigo me quería pegar sida. Mira, que el Señor me libró de que me rajen la cara, me libró de botellazos, me libró de balas. Un 31 de diciembre yo me acuerdo, a mí hasta me tiraron tiros y no se me pegaron. Hasta tiros me tiraron y no se me pegaron, porque el Señor me libró. Y yo por eso yo testifico de la parte de que la persona que Dios libra,
Porque Dios te permite cosas, pero también hay personas que Dios las libra de muchas cosas. Y a mí Él me libró. El Señor me dijo, el diablo te quiere pegar sida en el mundo. O sea, quiere agarrarte la prostitución para pegarte sida. Porque yo no era una gente que tenía calle de que desde la niñez, que venía como gente que tiene una experiencia. Prácticamente el mundo era algo nuevo para mí. Yo no tenía de que esa viveza, de que esa maldad. Me doy a entender, cualquier gente me engañaba fácilmente. Entonces, cuando yo empecé a trabajar de noche, empecé a salir con diferentes hombres, montados, con cuartos. Tú sabes, porque hay que buscarse la vida. Y en esa ocasión yo tuve la revelación que yo conté. En esa revelación yo peleé con un demonio. Y ese demonio, estando descarriada, Dios me trajo la palabra profética y la vi en una visión nocturna y vi que el demonio venía con una aguja y que la aguja estaba llena de sangre y la aguja decía VIH. Claro, así lo vi. Y vi una cama grande, entonces empecé a pelear con el demonio y el demonio me forcejeaba para tirarme en la cama, para inyectármelo. O sea, en el mundo espiritual, el enemigo estaba peleando. Mi espíritu estaba peleando con los demonios que querían matar mi ministerio en el mundo espiritual. Porque inmediatamente ese demonio viene y me transmite eso en el mundo espiritual, varón. Se va a manifestar en el mundo espiritual. Porque es un demonio que no lo pude vencer. Claro que sí. Pero entonces, en la misma revelación, el Señor me dio la fuerza. Y cuando el Señor me dio la fuerza, yo me le pude zafar. Y cuando me zafé, yo le dije, el Señor te reprenda. Y él me dijo, tú no me puedes reprender a mí, porque tú estás descarriada. Y yo le dije, Dios no oye a los pecadores, pero si uno se arrepiente y se vuelve a él, haré el oye. O sea, como lo vencí en el mundo espiritual, cuando ya se manifestó en una persona, el Señor permitió que yo me diera cuenta en el mismo instante, antes de estar con esa persona, el Señor permitió que yo me diera cuenta que tenía VIH. La persona... Estando yo borracha. ¡Wow! Estando yo borracha. El Señor tocó eso fue en un nightclub, en un bar. En la misma noche, esa persona tenía SIDA y yo iba a salir con esa persona. Y estaba bailando con la persona. Y ahí habían unos cuarticos y estaba en la cabaña cerca. Y ya ese hombre me había dado muchísimo dinero y yo no lo conocía. Y entró una persona al bar, de repente, de la nada, y me jaló aparte. Y me dijo, yo soy un hombre y tengo hija hembra, yo no te conozco, tú eres nueva aquí en este campo. Pero ese hombre con el que tú estás saliendo tiene VIH-Sida. ¡Wow! Dios mío. A mí se me fue el humo y yo me fui en llanto. Porque me acordé de la palabra que Dios me dio antes de descarriarme y de la revelación que aún estando en el mundo me permitió pelear. Y yo vi cómo el Señor me libró. Y eso me dio duro, varón. Wow, muy fuerte. De la misericordia que Dios tuvo conmigo. Mira, vamos ya para otra parte, otra segunda parte, que esto está bueno. Pero antes de terminar, me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido en ese proceso que tú has pasado? Yo sé que hay más, que lo vas a contar más adelante. Un proceso que te haya hecho llorar y que tú hayas llorado y hayas dicho, verdaderamente, Dios está conmigo. Y ahí cerramos. Yo pasé mucho proceso económico. Yo pasé un proceso fuerte en el mundo que mi hija se enfermó muy mal y yo no tenía para comprarle un medicamento. Yo me acuerdo un jarabe para la gripe, ella estaba muy mal y yo no tenía dinero. Incluso salí a pedir para la calle. Salí a pedir y Dios permitió que una persona me diera ese dinero, pero fue muy fuerte para mí. Pero uno de los más fuertes que yo te digo fue ese proceso. De un 31 de diciembre, que yo estaba borracha y separando atracadores y me atirotearon. Y yo estaba borracha y yo no sé cómo yo quedé viva. Ese de cuando Dios me libró ahí, yo hallo que ese fue uno de los más fuertes. ¿Qué tú pasaste? Y los otros de accidentes que Dios me libró, fuerte. Pero, que si me chocaban yo estaba muerta ahí mismo. Esto era un milagro andante. Señores, Aposento TV, Maciel, viene segunda parte. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.